Y volvemos con charlas en el lobby, sección de entrevistas a todo tipo de perfiles del desarrollo de videojuegos en Canarias. Y hoy contamos con un perfil muy interesante, perfil que, como pueden ver aquellas personas que nos estén viendo por YouTube, está en el estudio, lo cual es todo un placer. Lo voy a presentar a continuación. Estamos hablando de David Carmona, presidente de la Asociación Acadevi, que es una organización sin ánimo de lucro fundada en 2014 para impulsar y unificar la industria del videojuego en las Islas Canarias, conectando tanto a profesionales de este sector como a todo tipo de aficionados para fomentar tanto el talento propio como para también crear oportunidades de desarrollo en la región, ofreciendo además programas de mentoría y apoyo para estudiantes y estudios. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Yo contento por tener por fin un entrevistado en el estudio. Lo dicho, muchísimas gracias por venir aquí, por trasladarte a los estudios en Santa Cruz. Y perfecto, vamos a empezar con la entrevista, ¿no? Perfecto. Primero preguntarte un poco qué pasa en 2014 para que se cree Acadevi. Bueno, a ver, yo aquí hablo un poco ya en diferido, porque yo no estaba en esa época. Acadevi realmente se formó en un momento en el que había ganas de crear cosas. O sea, al final Canarias es una región en la que el desarrollo de videojuegos es relativamente joven, o sea, no es tan digamos, tan antiguo, tan mayor, tan viejo, como digamos en el resto del mundo. Y es verdad que en 2014 ya había, digamos, suficiente interés en el que la gente pues pudiera realizar sus propios videojuegos aquí. Entonces Acadevi se formó un poco con el objetivo, además de forma muy espontánea, para organizar eventos en los que congregáramos a esa comunidad de desarrolladores de videojuegos en Canarias para crear videojuegos de forma, digamos, muy en la línea de lo que sería un hackathon. En el entorno del videojuego eso se llama Game Jam, o sea, en eventos en los que reunimos a gente un fin de semana, ¿no? Y se crea un videojuego pues en base a una temática que se da, ¿no? Es muy parecido al típico, pues eso, a las típicas hackatones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que con el tiempo pues la asociación fue evolucionando. Sí que es verdad que al principio pues estábamos más centrados en una cosa muy de comunidad, muy de crear ese primer caldo de cultivo de qué es lo que hay aquí, que la gente se conociera, que tuviera esa oportunidad de establecer nuevas relaciones. Y a partir de ahí, con el tiempo, pues fuimos creciendo y convirtiéndonos en una cosa un poquito más representativa sectorial, que pues entra en varias verticales que no son únicamente, pues digamos, el profesional, sino que toca más cosas. Sí, y preguntarte, y a lo mejor es complicado de resumir en tan poco tiempo, pero ¿cuáles son las principales acciones dentro del sector de Acadevi? Así que como primera pregunta puede ser un poco... Hombre, sí, a ver, yo quizás más que las acciones, porque son muchas, de hecho estamos cada vez desarrollando más líneas de trabajo, te puedo decir en qué nos centramos más bien, ¿no? O sea, nosotros realmente trabajamos con tres perfiles principales, ¿no? Que son la parte profesional, que es un poco donde venimos. Esto incluye pues al profesional que ya está consolidado en la industria, el estudiante, aquel que está aspirando a de alguna forma entrar en ese ecosistema, pero también trabajamos con lo que es la parte productora. La parte productora, siempre lo llamo así productor porque no es del todo correcto decir estudios de videojuegos, porque hay productores de muchos tipos, ¿vale? No solo estudios de videojuegos, sino creadores de experiencias, incluso gente que está más en la parte de B2B, en la que de alguna forma desarrolla experiencias para terceros que pueden o no ser videojuegos, pueden ser aplicaciones gamificadas, pueden ser simuladores, etcétera, etcétera, ¿no? Y después la parte formativa, que es la que también intentamos reforzar, que es un poco la que unifica estas dos patitas, ¿no? De la profesional y digamos esa parte de emprendimiento donde realmente podemos generar estos perfiles más adecuados a lo que la industria o el ecosistema necesita, que con los años pues va variando, va cambiando y va convirtiéndose en otra cosa, ¿no? Manu. Sí, ¿qué tal, David? ¿Cómo estás? Yo te quería preguntar, hemos hablado, ¿no? Me comentaba mi compañero Saúl, bueno, pues esos programas de mentoría y demás. No sé si nos podrías comentar más en profundidad esas iniciativas de formación que están preparando en la actualidad. Mira, nosotros, esto es buenísimo porque realmente estos últimos años hemos ido detectando, y yo creo que es no solo a nivel local, sino esto ocurre en todo el mundo. A nosotros nos toca hablar con muchos homólogos de la asociación en diferentes regiones de todo el mundo y una de las cosas que se detecta es que las formaciones que se dan en desarrollo de videojuegos no tienen necesariamente por qué estar satisfaciendo las necesidades de la industria. Esto no tiene que ver con las propias formaciones, sino con la necesidad que estas formaciones a veces tienen, o que incluso el módulo cambiante o la fórmula cambiante que tiene, pues digamos, la propia industria, ¿no? Entonces nosotros un poco lo que estamos intentando es crear iniciativas que de alguna forma nos permitan conectar esas necesidades con la formación. Una de las que hemos lanzado recientemente y de la que estamos muy orgullosos se llama Acadevi Mentorship. Esta iniciativa viene un poco a suplir una de las limitaciones que tenemos a nivel formativo, digamos en formaciones regladas, en formaciones digamos privadas, en formaciones de todo tipo, en la que al final los alumnos necesitan ese punto de contacto con la industria, ¿no? El problema es que cuando tú desde una institución pública o privada intentas encontrar prácticas para los alumnos, te das cuenta de que la demanda de prácticas supera
con creces la oferta, ¿no? Entonces, nosotros estamos creando bueno, no es un programa, realmente es una iniciativa en la que intentamos generar, digamos, ya no empresas que puedan acoger a estos alumnos, sino conectar directamente con profesionales que puedan actuar de facto como mentores, digamos, de tanto grupos profesionales que salgan de estas de estos centros formativos, como incluso mentorías 1 a 1 que puedan, digamos, aumentar ese pool de prácticas, ¿no? Y por ahora pues está teniendo bastante buena acogida y estamos empezando ya a sacar, aunque ya es un programa, una iniciativa que tenemos hace tiempo, pero ya le hemos puesto nombre y tiene un poquito más de enjundia, ¿no? David, cuando entré en la página web para conocer un poco más de información, bajando un poco, ahí me aparecieron muchos logos, muchos socios, muchos patrocinadores también, lo cual significa que están muy bien conectados. Te quería preguntar, y también es otra pregunta que a lo mejor es demasiado extensa, ¿con cuántos estudios trabajan en la actualidad representativos de Canarias? Es una pregunta compleja. ¿Por qué? Porque aquí se viene a sudar la gota gorda. Sí, no, yo venía sudado de la calle, también te digo. Sí, la verdad que hace calor. Bueno, un poco entrando en detalle, realmente cuando uno habla de estudios, por eso me gusta no hablar de estudios necesariamente, tenemos que entender también las consideraciones que tenemos en Canarias con respecto al videojuego, ¿vale? Y esto tiene que ver un poco con el que el videojuego al final forma parte de una industria creativa en la que la producción se puede llevar a términos muy amplios. O sea, podemos hablar de productos que se desarrollan con presupuestos de 300 millones de dólares y que tardan 6 años en producirse, o podemos hablar de experiencias que se desarrollan en 2 meses y que tienen el mismo valor, digamos, a nivel cultural que puede tener esto, ¿no? Entonces, en ese contexto, como tenemos esa variabilidad, nosotros trabajamos en Canarias con varias fórmulas, ¿no? Tenemos estudios que son empresas, que de alguna forma, pues sí, están consolidados y van vendiendo su producto principalmente para un cliente, que suele ser el usuario final, que es el que pues tiene su Steam y se baja los juegos, pero también tenemos otro tipo de asociados, ¿no? Tenemos aquellos que trabajan para el B2B. El B2B es al final el que busca un cliente específico y le dice, te hago un juego, por ejemplo, a nivel de advertisement, ¿no? O sea, te voy a dar un juego para que tú como... Digo, bueno, no voy a decir ninguna marca porque no... pero marca X, marca de refrescos, necesita un juego para promocionar no sé qué, pues su tal. Pues, lo que comentabas de las experiencias gamificadas y demás, ¿no? Después tenemos, por ejemplo, experiencias gamificadas, etcétera, ¿no? Y dentro de toda esta amalgama también entra la parte en la que tú ni siquiera eres necesariamente una empresa, puedes ser un autónomo. En mi caso, yo, por ejemplo, soy autónomo, soy freelance y doy servicio a terceros, generando según qué productos, pero también podemos tener gente que está creando su primera experiencia y que de alguna forma todavía no está vendiendo, ¿no? El otro día, hablando con una persona de otra organización con la que estamos también trabajando, me comentaba que el ejemplo más inmediato de esto no es como cuando tú tienes un escritor y está escribiendo un libro. Hasta que el escritor no empieza a vender el libro, realmente no es una empresa. No editor y demás. Exactamente, ¿no? Entonces nosotros un poco intentamos agrupar a todo bajo el mismo saco en términos de las necesidades que tienen, ¿no? Y si tienes que poner, dicho esto ya después de todo este preámbulo excesivamente largo, no, está perfecto. Nosotros tenemos un directorio en la web, en una de las múltiples pestañitas que hay, en la que llevamos un track de todos los estudios o todas, digamos, las agrupaciones de alguna forma que están produciendo videojuegos en cualquiera de estos formatos en Canarias, ¿no? Entonces ahora mismo, lo digo de memoria porque después se me olvidará y me faltará alguno, como siempre, pero anda por 40 y algo, 44, ahora mismo 45 ahora mismo, ¿vale? Desarrollándose. Exactamente, o sea, estamos hablando de agrupaciones o entidades que están formadas por más de 2 personas, o 2 o más personas, desarrollando proyectos y dando servicios a quien sea, ¿no? Que después realmente, si hablamos ya de producción, ahí ya no solo entran estas entidades, sino entran también los profesionales. Hay profesionales que realmente, insisto, como yo o como otros, están desarrollando sus propias aplicaciones y las venden y viven de ello tranquilamente. Entonces el número es un poco complejo, porque al final no puedes llevar el track de todo el mundo, pero una idea general la tienes, pues digamos, en esos números, digamos, de empresa, ¿no? David, yo te quería preguntar, bueno, todos estos estudios que se están instalando, incluso algún que otro estudio que aparece aquí en el archipiélago, ¿cuál es tu perspectiva del desarrollo del videojuego en Canarias? Y te hago también otra pregunta que en verdad, bueno, pues acaba siendo la misma, y es si crees que todos estos estudios que se unen, si esta perspectiva de desarrollo si puede ser positiva hasta el punto de que Canarias se pueda convertir en un territorio relevante para esta industria. Una pregunta amplia. Venga, vamos a ir pasito a pasito. A ver, por el lado de estudios que están formándose, ya no solo los que vienen, sino los que están haciendo en Canarias.
Hombre, lo que está claro es que con respecto a hace una década, incluso hace 2 décadas, evidentemente el número se ha multiplicado de forma ridícula. O sea, ahora mismo tenemos una producción bastante elevada, todavía no ocupamos, ni mucho menos, una parte del PIB que se pudiera considerar que esto sea una industria formalizada, digamos formalizada, pero sí que es verdad que empieza a tener un cierto volumen. Hay un error que se suele cometer y yo suelo corregirlo siempre y por eso me llevo algún enfado ajeno. Aquí puedes corregir lo que Sí, necesites. es que Canarias realmente ahora mismo es una de las comunidades que más está creciendo en términos de videojuegos, pero claro, se suele decir que es la cuarta más grande de España. Siempre pongo, y a ver, y es correcto, si tú vas a los números es afortunado. En otra entrevista que me hicieron me vino un poco a la cabeza y realmente es el mejor ejemplo posible, ¿no? Esto es como cuando, pues imagínate que viene Elon Musk, Jeff Bezos y David Carmona y entran en la misma sala y yo digo que David es el tercero más rico de la sala. Claro. Claro, sí. Efectivamente, ¿no? Entonces, sí que es verdad que cada vez es algo, o sea, es algo positivo porque cada vez tenemos más masa crítica, ¿no? Y poco a poco, pues eso va generando ese know-how, va haciendo que más gente vaya rotando en estas empresas, en estos estudios, que se vaya creando, pues digamos, economía en torno a eso. Pero todavía falta bastante para que tengamos una industria consolidada en lo que a una industria se refiere, ¿no? Más allá de eso, ya hablando un poco... la segunda pregunta era algo así como... ¿Me puedes repetir, por favor? Sí, si crees que Canarias puede llegar a ser un territorio relevante para esta industria. Bueno, yo creo que, y esta es la parte que también me lleva a veces un par de golpecitos, realmente nosotros no deberíamos, ni nosotros ni nadie realmente, intentar aspirar o a convertirnos en más o menos relevante, en tener mayor o menor industria que nadie, sino en buscar el hueco que podemos ocupar. Nosotros en Canarias tenemos una serie, por un lado, por la parte fiscal, tenemos una serie de ventajas fiscales que son un auténtico disparate, en el término más positivo posible y además convalidadas por la Unión Europea, que nos dan pues una ventaja estratégica demencial con respecto a otros territorios internacionales, pero que favorecen según qué tipo de servicios. Por ejemplo, en Canarias nosotros podemos brillar, y de hecho ya estamos brillando en muchos sectores, por ejemplo en la animación, en lo que es el service. El service al final es, pues hay una producción y tú entras pues a nivel de coproducción, a nivel de servicios, y como resultas ya no solo más barato y más competitivo que estas otras regiones, sino además añades una capa extra de incentivos fiscales, pues te conviertes en un competidor a nivel internacional muy potente. Entonces, la cosa no va en tener un Santa Mónica, no va a tener empresas gigantes, ni mucho menos, aunque las podríamos y al final eso puede acabar ocurriendo, sino va de ir evolucionando un poco siguiendo los ritmos y los vientos que vamos cogiendo por el camino, ¿no? Entonces, eso es lo que está ocurriendo y es lo que más o menos ocurre. Yo por ponerte esto después ya son aproximaciones, evidentemente, pero realmente en Canarias la mayoría de los estudios de videojuegos y productores que tenemos generalmente no viven del B2C, o sea, de la producción de un juego, la publicación en Steam y a vivir la vida. Hay unos cuantos, pero hay muchos de ellos, la mayoría, que viven de dar servicio. O sea, viven de el B2B, de ir a una feria, hablar con no sé quién y quiero hacer esto. Sí, del networking también, ¿no? Exactamente, ¿no? De la conexión con otras regiones, ¿no? Entonces, nosotros como Canarias lo que tenemos que intentar aspirar a hacer, es lo que hacen muchos, es expandir nuestra mente, nuestro alcance y ofrecernos como una herramienta más para que en ese conjunto de industria global podamos brillar. Y David, ya muy breve porque nos quedamos sin tiempo, necesito otra pregunta, a lo mejor difícil, pero tiene que ser rápida. Videojuego que se haya desarrollado recientemente en Canarias, que tengamos que jugar sí o sí, y videojuego que se está desarrollando en la actualidad, se publique dentro de poco, del que tengamos que estar pendientes en el futuro. Esos dos títulos. Te comento una cosa, nosotros ahora mismo somos 350 asociados, ¿vale? Entonces, si yo digo un videojuego, en los 349 restantes me van a reventar. No, pero bueno, bromas fuera, realmente, no, al final está muy bien porque todo el mundo aquí se lleva bastante bien en ese sentido, y al final no somos competencia ni siquiera entre nosotros, ¿no? Entonces, a ver, yo hay uno que el año pasado me hizo mucha ilusión porque los llevo conociendo desde 2019, cuando de hecho se montaron, se juntaron en 2019 en una Game Jam que organizamos. Se publicó un videojuego que se llama Luto. Lo conocemos. Es un estudio de Gran Canaria, un estudio Nobel realmente, que no había hecho nada nunca en términos Broken de Bird Games. Broken Bird Games, y que lo han publicado y les está yendo muy bien. Yo lo terminé hace poco, aunque tenía la tarea pendiente de haberlo hecho antes, pero bueno. Y yo personalmente estoy especialmente orgulloso de todo el equipo, de todo, de Jorge, de Borja, de Oliver, de Miguel, etcétera, etcétera, de Alexi, bueno, de todo, por el trabajazo que han hecho. Y para mí fue un poco el highlight, lo cual no quiere decir que no salieran otros juegos, ¿vale? Han salido otros proyectos bastante interesantes y que también les ha ido muy, muy bien, ¿no? ¿Y juego que tú que tú creas que ahora puede estar muy bien? Hay muchísimos. ¿O el que más te llame la atención? Hay uno, también por la cercanía y porque también es amigo personal y lo conozco bastante, que se llama Insílico, que igual no lo conocéis. Lo conocemos también. Bueno, pues que lo desarrolla Gabriel Jiménez, que es un desarrollador, un solo dev, ¿no? Que está de puzzles es, ¿no?
Bueno, si es mal no me un equivoco. juego que quiere parecerse al Inside. Limbo también, Limbo ¿no? Inside, pero tiene una serie de giritos y el chaval, Sí. la verdad que trabaja muy bien porque tiene este punto de cine, o sea, el chico sabe muy bien pues de fotografía, o sea, de cómo hacer que las cosas impacten visualmente, ¿no? Entonces este es de hecho de los juegos que estamos llevando a ferias con la iniciativa de Playcan y que más está brillando porque visualmente pues se Sí, come sí. todo, ¿no? Pero vamos, juegos como este ahí, bueno, tenemos solo yendo a ferias pues tenemos más de 26 que estamos enseñando, entonces... Pues David, muchísimas gracias. Nos apuntamos esas recomendaciones y esperamos también verte en próximas entrevistas en el programa. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, David. Y ahora nos vamos a la siguiente sección. Si te parece, Manu, vamos a poner unas cuantas notas. Nos vamos a No Todo Es Gigi. No todo es GG. Y nos vamos a la sección de No